te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón. No te entregues, corazón, lucha. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. Estas palabras que hemos escuchado en interpretación de Mercedes Sosa, pues bueno, nos ayudan un poco a entrar en ambiente a lo que el monje de San Bartolo nos va a permitir hoy pensar, reflexionar y orar. Esta canción, que no es religiosa, pues nos ayuda un poco a comprender esa necesidad de trabajar en el corazón, desde el corazón y con el corazón. Estas palabras, como lo decía hace un momento, interpretadas por Mercedes Sosa, son unas palabras de un intérprete argentino, Rafael Amor, y nos introducen a este tema esencial del corazón, del trabajo del corazón, porque como lo veremos hoy, el monje San Bartolo nos deja ver que el trabajo esencial de nuestra vida cristiana es un trabajo del corazón y desde el corazón. Por eso siempre y continuamente el abad, el monje de San Bartolo, nos dice: ten al Señor en el corazón, porque ese es el trabajo de nuestra vida cristiana. Un corazón que debe estar siempre dispuesto para el Señor en todo, ¿no? En todo sentido. Es un corazón que el Señor nos ha entregado libre, pero que requiere de un buen trabajo de nuestra parte para no perder esa hermosa libertad, para trabajar constantemente en conquistar esa libertad que ha sido recibida, pero que requiere profundo esfuerzo de parte nuestra para que no se pierda. Y en este trabajo del corazón, desde el corazón y con el corazón, un tema esencial es la libertad. Dice el monje de San Bartolo que Dios da al hombre una libertad que desea y que anhela. Y ciertamente es así. O sea, Dios planifica esa libertad. El hombre ha sido creado por Dios y ha sido marcado con ese sello de la libertad. Por eso el hombre en sí mismo desea y anhela esa libertad. Y Dios la planifica. Y esa planificación o ese perfeccionamiento de la libertad que Dios hace en el hombre no se logra si nosotros, como seres humanos, como hijos de Dios, no ponemos de nuestra parte. De parte nuestra, el trabajo que nos corresponde será el dominio de sí, que tiene como fin amar con todas nuestras potencias. Amar como Dios quiere que amemos a partir de todas nuestras potencias, ¿no? Razón, voluntad y deseos, espíritu y alma. Todo nuestro ser puesto en ese ejercicio de amor. En ese ejercicio, en esa búsqueda, en ese trabajo de la conquista de la libertad, hay una virtud que es esencial, que es la templanza. La mejor manera de vivir la libertad cristiana es vivir la virtud de la templanza. Esta virtud tiene como fin el que nosotros vivamos de manera moderada todos nuestros deseos, todos nuestros apetitos. O sea, procura en nuestra vida equilibrio en el uso de los bienes que poseemos, y nos advierte el monje que se llegará a vivir esta virtud en nuestra vida en tanto gustemos de lo bueno de Jesús. La virtud de la templanza sin Jesús, sin Dios y sin el Maestro, nos lleva a ser despóticos, nos lleva a ser arrogantes, nos lleva a ser simplemente estoicos, ¿no? El estoico es aquel que
domina todo su ser, pero a partir simplemente de la razón. El cristiano está llamado al dominio de sí, a vivir la virtud de la templanza a partir de esa experiencia de vida de Cristo, del misterio redentor de Cristo. Por eso el monje es profundamente sabio cuando dice que se vive la virtud de la templanza en la vida cristiana en la medida que gustemos de lo bueno que es el Señor. Pero cuando dice el autor de eso bueno, de ese gustar, es de saborearlo, ¿no? Por eso el autor, por esto el maestro nos va a indicar que la mejor manera de gustar, de probar, de alimentarnos, de saborear a Cristo, es a través de la oración en general, en toda la riqueza propia de la oración, ¿no? La oración mental, la oración vocal, la meditación de la palabra de Dios, el conocimiento de Jesucristo en su misterio. Eso nos permite gustarlo, y en la medida en que más se guste, más dominio de sí tenemos, más vivencia de la virtud de la templanza adquiriremos. Porque no se trata de una vida de aguantar, es una vida que parte de una experiencia de amor, ¿no? Cristo en la cruz es capaz de soportar la cruz porque ha gustado del Padre, lo ha saboreado, lo ha amado. Y la cruz no es un patíbulo donde Cristo aguantó lo que más pudo, ¿no? Es el patíbulo donde se deja claro cuánto amor tiene Cristo por su Padre y el Padre por él. Ese es el gran misterio que hay en la cruz, de manera paradójica, pero hermosamente está ahí. Y ahí está la gran manifestación del dominio de sí y de la templanza de Cristo, que tiene como esencia el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor unidos en el Espíritu Santo. Entonces la oración es la que nos permite entrar en contacto profundo con Cristo, con todo su misterio, con la Trinidad Santísima, y es a partir de esa oración donde nace la fuerza de la libertad y donde nace de la fuerza del dominio de sí, la fuerza de nuestra vida cristiana en la templanza. Es allí, en esta vivencia de la oración en cualquiera de sus facetas, donde el corazón, llenándose de Dios, se aleja de aquello que lo puede hacer perder de Dios. Un corazón lleno de Dios se aleja de aquello que lo puede hacer perder de Dios. Eso es un trabajo y es una lucha, ¿no? A veces suena esto como sencillo, como fácil, o no sencillo ni fácil, pero como ideal. No sé cómo pueda sonar o cómo lo podamos recibir. Pero lo que hay detrás de esta experiencia de oración, de adhesión a Cristo, de vivencia de la libertad, es un trabajo profundo de lucha, de esfuerzo, como toda experiencia de amor en nuestra vida cristiana. El monje va a dejar claro que esta vivencia de la libertad en general, nuestra libertad cristiana, nuestra libertad interior, pues en primer lugar es un don de Dios, pero requiere del actuar del hombre. Sin esto no es posible. Dios no concede su gracia a aquellos que no la luchan o no se esfuerzan por adquirirla y por cuidarla. Y en el ejercicio de nuestra libertad, pues de la misma manera. El monje se pregunta cómo se procura esta libertad, cómo se llega a vivir, se alcanza esta libertad. Y entonces va a traer a colación una imagen que es la del desierto. Si quieres alcanzar la libertad perfecta, camina hacia el desierto y cuanto más avances, más oirás que las voces y los ruidos de la ciudad se desvanecen para dejar espacio a la voz del viento que sopla donde quiere. Asimismo, tus ojos ya no quedarán impactados por las vanas imágenes que llenan la vida de quienes viven en medio de los asuntos mundanos,
sino que podrán descansar en los claros horizontes de esa soledad. De esta forma, habrás eliminado una de las herramientas con las que el maligno golpea tu corazón. Pero cuando hayas hecho esto, aún tendrás que luchar con las imágenes que permanecen en la memoria y querrán devolverte esa vida que has abandonado para buscar a Dios. La imagen del desierto es una imagen utilizada, en la Sagrada Escritura, en santos, en teólogos, en maestros de espiritualidad. Y nos implica a nosotros en cuanto que es ese ejercicio de lucha, de vida espiritual, de vida ascética, de esfuerzo de parte nuestra por ir adquiriendo ese otro conocimiento de Dios, ese buen conocimiento del Señor. Pero el autor va poco a poco a ir derivándonos a pensar que la gran lucha, más que el exterior que hay que hacerla, es hacia uno mismo, ¿no? Aquí nos habla un poco como el saber apartarnos de momentos, ¿no? Tengan en cuenta que aquí habla monjes, ¿no? Pero en general hemos de saber apartarnos un momento o momentos para Dios, ¿no? Y aquí hay múltiples imágenes, ¿no? El cristiano está llamado a apartarse momentos en el día, ¿no? Un momento en la mañana, un momento en la noche, un momento de oración a partir de la palabra, una ejaculatoria. Esos son pequeños desiertos del día para estar con Dios, para el conocimiento de sí y de Dios. Pero también estamos llamados, a un pequeño retiro espiritual, a un espacio de formación en la parroquia, múltiples realidades que nos permiten vivir de alguna manera este desierto. Y dice el monje que poco a poco nos vamos librando de esas realidades que son de alguna forma obstáculo que no nos permiten vivir a plenitud ese conocimiento, ese hacerme a Dios. Ese apartarnos es como un primer momento, luego vendrá un trabajo hacia nosotros, hacia sí mismo, ¿no? Nuestros sentidos, dice el autor, ¿no? Hacia nuestra memoria, porque aquello que hemos dejado ha dejado huella en mí, en nosotros, ¿no? Yo me puedo apartar, yo puedo experimentar haber dejado apartarme de lo que fuese, ¿no? Llamémosle mundo, a lo que sea, pero llamémosle mundo. Pero el haberme apartado no implica que ya todo está resuelto, porque esa realidad ha marcado mi corazón, mi ser, y por lo tanto el otro punto a trabajar es mi vida interior, ¿no? Mis sentidos, mis recuerdos, mi memoria. El trabajo de los sentidos es un trabajo que ya implica un empezar a trabajar nuestro interior. Entonces aquí el autor nos invita a pensar en esas imágenes, en los recuerdos, en aquello que se ha quedado impreso y que marcará nuestro sentido de alguna forma, ¿no? Porque nos lo dice el monje, lo que hemos dejado ha dejado huella, ¿no? No estamos a salvo porque ya estamos de alguna manera apartados de lo que nos aleja de Dios, porque aunque estemos apartados, eso que está lejos ha dejado una huella. Pues hay que trabajar. Y esa huella primera son los sentidos. Otro segundo momento de este trabajo interior es nuestros afectos, ¿no? Dice el autor, podemos creer que ya todo está resuelto. Lo digo más o menos con mis palabras, ¿no? Todo está resuelto y podemos sentir confianza de que estamos ya libres, con un corazón libre. Pero no nos podemos fiar, porque en el corazón guardamos, como tiene que ser natural, pues cosas que nos unen a realidades, a personas, a situaciones, y nos pueden mantener atados, ¿no? Confía todo al Señor para que Él los cuide y tú aprenda a amar en Él a todos aquellos a quienes tú amas. Porque ahí es un trabajo de libertad, ¿no? Y reitero, nos implica a todos. Pero todavía hay otro paso más, ¿no? Dice, pero eso no es todavía todo. Todavía falta en nuestro trabajo interior. Incluso cuando hayas ganado tu batalla contra las cosas que impulsan tu anhelo y contra los afectos que atan tu corazón, la lucha más dura
y la que permanece en fuerte batalla es aquella que implica el cuidado de sí mismo. Y ese cuidado de sí mismo, de manera especial, es en ese profundo conocimiento de Dios. Nos implica ese profundo conocimiento de Dios. Piensa en la vida de Job y tendrás una enseñanza valiosa. Para llevarlo a la máxima libertad, el Señor primero le quita todos los bienes, luego los afectos y finalmente la salud misma. Aquí hay un gran trabajo, ¿no? Cuanta más distancia pongas entre ti y lo que tiene el poder de atrapar tu corazón, más libre serás, y cuanto más libre seas, más podrás reconocer aquel que es fundamento mismo de la libertad. El autor en concreto nos está pidiendo que seamos capaces de tener capacidad de discernimiento en esto último que nos está hablando. Conocimiento de sí mismo, el ejercicio del dominio de sí mismo implica esencialmente un profundo ejercicio del discernimiento, ¿no? Tener conciencia de aquellas realidades, emociones, situaciones que nos pueden acercar o alejar de Dios. Tenemos que aprender ese cuidadoso trabajo del discernimiento, ¿no? Para poder defendernos de todo lo que nos ayuda o nos perjudica. Poder comprender qué me acerca o qué me aleja de Dios. Esto es un trabajo que no solo lo podemos hacer de manera individual, implica la ayuda de otro. Aquí el monje invita a sus discípulos a la cercanía con su abad, con su confesor, con su director espiritual, porque todo lo que implica, todos los temas relacionados con Dios implicarán la necesaria ayuda del consejo, de la orientación, de la confesión, de la dirección espiritual. El ejercicio del discernimiento no es un ejercicio de sí solo, sino también de sabernos dejar acompañar, Y este discernimiento y esta necesaria compañía en nuestra vida cristiana es esencial porque hay momentos donde no sabemos cómo proceder. Pone como ejemplo la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Dice que, dice, el autor dice de monjes, pero yo podría, como estamos hablando aquí entre nosotros, muchos cristianos razonan entre sí como los sirvientes de los que habla Jesús en la parábola de la cizaña, ¿no? Pedían insistentemente al Señor erradicar el vicio y el mal que florecía en el campo que tenían arado, ¿cierto? Y que tenía trigo, ¿no? Y el Señor dice, dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores, ¿no? Y ya todos sabemos la parábola, ¿no? Ciertamente la respuesta del maestro debió parecerles muy extraña a esos generosos sirvientes, pero ¿por qué lo dijo? Sigue leyendo. No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. El celo por erradicar el mal a menudo lleva a algunos a endurecerse en demasiado, de modo que aunque lo logren, no crecen en esa dulce humanidad que hace deseable la virtud. Esta parte es hermosa, ¿no? Y por eso es muy importante el acompañamiento espiritual, ¿no? Porque el afán, el celo, la buena intención por erradicar el mal a menudo nos lleva a algunos de nosotros a ser demasiado duros. De modo que aunque lo logremos, no crece en nosotros esa dulce humanidad que hace deseable la virtud. Somos buenos pero duros. Podemos llegar a ser buenos salvajes, ¿no? Buenos duros, implacables, buenos legalistas, ¿no? Y ese otro que me ayude a discernir, pues me hará comprender la necesaria capacidad de no perder el buen sabor que Cristo tiene que darle a mi vida cristiana, ¿no? Por eso la parábola nos enseña la capacidad de la paciencia, la capacidad del discernimiento,
la capacidad de la escucha, la capacidad de dejarnos acompañar. Es muy fácil para el cristiano desear la santidad, pero caer en soberbia, ¿no? Alimentarla no con soberbia, pero sí ese buen deseo de ser buen cristiano, buen hijo de Dios, de santidad, dejarla alimentar por la soberbia, ¿no? Dios nos siembra ese buen deseo y hemos de luchar por serlo y hemos de hacerlo con todo lo que hemos hasta ahora dicho, ¿no? El maligno no solamente funciona en cosas. El maligno es un ser inteligente y por lo tanto sabe cómo engañarnos, incluso en estos temas. Es más, de manera especial busca llevarnos a estos engaños. Por eso es muy importante cultivar el amor en el corazón, ¿no? Cultivar la libertad de nuestro corazón. A este punto viene luego el autor a decirnos, el monje San Bartolo, a hablarnos sobre la armonía de nuestra vida cristiana y el cuidado de no caer en la intemperancia, porque es una de las posibilidades que tenemos a la mano. El ejercicio de que en nuestra vida cristiana todo sea armonioso, ¿no? Y en esa armonía entra como elementos esenciales lo bello y lo bueno, que deben ser estimados como importantes y esenciales y por lo tanto buscados. Hemos de entender que, no lo dice el autor, pero se me viene a la cabeza como somos como la mejor obra de Dios. Y esa obra de Dios tiene luces, sombras, oscuridades, y ha de ser armonioso, en donde juntos todos los colores y sus matices pues deben de dejar ver una obra bella y buena, ¿no? Bella y buena. Y lo tiene que ser, que lo dice el autor, en el orden del espíritu, ¿no? Es decir, aquello que no es el resultado de la proporción perfecta según el modo como los hombres evalúan, sino preferiblemente aquello que tiene la capacidad de hacer intuitiva la perfección de Dios en nuestras vidas, ¿no? Es que seamos ese reflejo de lo bello y lo bueno de Dios en nosotros, ¿no? Esa es la armonía en la cual dice y habla el autor. Esta obra de la armonía es una obra propia del Espíritu. Es Él quien lo hace todo nuevo y lo transfigura sin violentar, respetando siempre nuestra libertad. Es el Espíritu Santo quien nos hace buenos y nos hace bellos, nos embellece, ¿no? Y es la obra que Dios hace en nosotros a través del Espíritu, ¿no? Nosotros, sin Él, no somos nada. Con Él lo somos todo. Y nuestro cuadro adquiere la belleza que Dios quiere dar, ¿no? Seremos ese hermoso reflejo de la hermosura de Dios. Y pues, como lo decíamos al principio del programa, del podcast, no entreguemos el corazón libre, no lo entreguemos, luchemos. Es un trabajo de nuestra vida cristiana todo el tiempo. No se puede entender una vida cristiana sin lucha, sin trabajo. Bien lo decía San Pablo, ¿no? Nuestra vida cristiana es lucha y lo es en todos los frentes. Es una lucha que nace a partir de esa experiencia hermosa de gustar a Cristo en nuestras vidas, de saborear a Cristo. Y es Él el que nos permite, a partir de esa experiencia de amor, de gustarlo, que nuestra vida cristiana adquiera mayor dominio y mayor templanza y por lo tanto armonizar nuestra vida cristiana según esa obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y esa armonización pues viene a través de su Espíritu Santo, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Pues mis queridos hermanos, este ha sido el podcast de hoy. Me parece que todos han sido pues bien, ¿no? Pues bueno, pienso yo, pero no sé ustedes, pero bien. Pero el tema de hoy es muy bonito, es un trabajo de la libertad del corazón, es un trabajo de gustar a Dios, de armonizar con el Señor, que dejarnos armonizar, que seamos reflejos de esa bella obra de Dios, que ya lo somos,
pero mejor transparentarlo, mejor dejarlo ver a Él, ¿no? Así, hasta aquí hemos llegado al final del programa del día de hoy, nuestro podcast Caminando. Espero que les dé algunas pistas, algunas guías para continuar el trabajo de vida cristiana y de vida espiritual, que podamos seguir creciendo en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante tener en cuenta que la vida cristiana no es simplemente intuición o buenas intenciones, o una especie de automedicación espiritual. Es muchísimo más que eso, es fundamentalmente una experiencia, un encuentro con el Maestro. Es un Emaús, es un Calvario, es un monte de la gloria. Es hacer de nuestra vida un caminar con el Señor, en cualquier momento, en cualquier situación, bonito o difícil, de luz o de oscuridad, de gracia o debilidad. Como lo hicieron en el tiempo del Señor tantos hombres y mujeres de distintas edades y condiciones sociales, compartieron, hicieron vida, estuvieron con Él, y esa experiencia fue lo que marcó un antes y un después. Es conocimiento, por supuesto, de la Iglesia, de su historia, es conocimiento de los caminos que Dios ha hecho con tantos santos en la historia de la Iglesia, es conocimiento de nuestra fe. Y pues nada, hemos llegado al final de este episodio que puedes escuchar como todos los que he realizado en las plataformas de iVoox, YouTube y Apple Podcasts. Allí también te puedes suscribir para escuchar los audios siempre que quieras. Para cualquier inquietud puedes escribir al correo caminandopodcast@hotmail.com. Y en las plataformas vas a encontrar estos episodios en el programa Caminando. Gracias por estar al otro lado de esta sintonía, y hasta el próximo mes. Seguimos caminando.